El día de hoy quiero darles una calurosa bienvenida a esta capacitación de la Ley 004 de lucha contra la corrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Un saludo muy especial al director general ejecutivo, licenciado Humberto Arandia Claure, y asimismo quiero agradecer al doctor Ricardo Condori, nuestro expositor, representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y a todos los servidores públicos del INE, tanto al personal eventual y a los consultores en línea. Esta capacitación está organizada por la Unidad de Transparencia y Enlace de Organizaciones Sociales con la finalidad de comprender los mecanismos y procedimientos destinados a prevenir, a investigar, a procesar y a sancionar los actos de corrupción que llegan a cometer algunas servidoras y servidores públicos, incluyendo a ex servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. El día de hoy quiero transmitir un mensaje a todos mis compañeros. Nosotros, como servidores públicos, debemos sentirnos orgullosos de la labor que desempeñamos día a día en nuestra institución. Estamos destinados a servir al Estado y a la sociedad civil, bajo los principios de transparencia, eficiencia y eficacia. Es momento de que renovemos nuestro compromiso institucional, con actitudes de honestidad, responsabilidad, con la satisfacción de servir. No es la remuneración económica, es saber lo que uno hace como servidor público en beneficio de las bolivianas y los bolivianos. Es por eso que debemos reflexionar todos los días en ser mejores y dejar de lado las ambiciones personales, para que nuestras familias se sientan orgullosos de nuestro comportamiento ejemplar y para que toda la sociedad tenga la confianza en el servidor público. La corrupción es el enemigo de nuestra educación y del desarrollo. Por eso debemos recuperar la cultura de la transparencia y la ética. La corrupción rompe tu honradez. Ahora vamos a dar paso a nuestro expositor, al doctor Ricardo Condori. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A tiempo de agradecer la invitación muy extensivo al licenciado Humberto Arandia Claure, director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia. Además, también agradecer a la doctora Patricia Marca Salgado, que es la responsable de transparencia también de esta institución. Reciban también un cordial saludo de la señora viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, la doctora Julia Susana Ríos Laguna, quien les habla Ricardo Condori Tola. El día de hoy estaremos exponiendo la temática relacionada con la Ley 004, ley denominada de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz. Buenas tardes. Antes de iniciar sobre la temática, es bueno hacer un preámbulo y poder aterrizar sobre las cuestionantes que seguramente ustedes tienen respecto a qué es, por ejemplo, considerado corrupción. En tal entendido, si vamos siguiendo las diapositivas, haciendo un preámbulo, resulta, señores, que la Ley 004 nos prevé un término muy interesante, el cual debe establecerse claramente de qué es corrupción, ¿no? Para entender esa figura debemos señalar los siguientes puntos. En ese entendido es que de manera muy genérica, como les decía haciendo un preámbulo, es preciso señalar que la corrupción, ojo, es una acción, es un efecto de alguna manera de corromper, es decir, es el proceso de quebrantar, romper deliberadamente un orden sistemático. Vamos a hablar el día de hoy sobre dos puntos de vista que tiene que ver con ese acto de corrupción, ¿no? Y vamos a hablar sobre el tema de la ética y la moral. En esa línea es que vas a romper justamente y quebrantar esa ética, funcionalmente hablando, ¿para qué? Para un respectivo beneficio personal. Además, consideramos entonces que el acto de corrupción se realiza al cometer una acción ilegal, ¿no? También esto presiona, obliga a alguien a cometer tales actos, es decir, quebrantar ese acto indebido. Aterrizamos entonces en el concepto de que la palabra corrupción deriva como cualquier otra palabra de una palabra etimológica.
Esa palabra etimológica, según el latín, proviene corrupción de corruptio. Si me permiten seguir la diapositiva, se forma de dos vocablos, los cuales son, primero, con, que quiere decir junto. Segundo, rompere, que quiere decir quebrantar o quebrar, y su sufijo, es decir, lo que va a unir, io, que quiere decir acción o efecto de romper, de quebrar. Entendiendo esta figura, la corrupción, mis estimados, conlleva múltiples manifestaciones. Por una parte, en la actualidad ha dejado de ser un problema nacional, pues este es un problema internacional. Muchas veces se lo considera por algunos autores como un cáncer, así se lo denomina generalmente, que degrada de alguna manera sistemáticamente a las instituciones públicas, a la sociedad civil y a los valores ético-morales. Recuerden que al inicio les dije que vamos a hablar constantemente sobre estos dos términos que poco a poco van a ir entendiendo, pero sobre todas las cosas voy a ir explicando, ¿no? Esenciales, ético-morales, valores ético-morales que son intrínsecos en nuestra sociedad actual y obviamente en nuestra civilización. Pues estas prácticas corruptas son tan antiguas, se dice así, que se encuentran en la actualidad globalizadas. En ese entendido es que al ser globalizadas quiere decir que la corrupción no tiene fronteras, no tiene ideologías, socavan, ojo, las estructuras tanto de un sistema, hablando ideológicamente, políticamente hablando, tanto un sistema capitalista, neoliberalista, como ustedes quieran entenderlo, como por el otro extremo, el sistema socialista o hasta diríamos comunista, ¿no es cierto? Por eso es que la corrupción es un fenómeno grave que atenta contra el conjunto de la sociedad. Es un grave fenómeno social que ha hecho que las Naciones Unidas, además de organismos como los Estados americanos, recuérdese aquí, hago un paréntesis, ¿no? Como es un problema a nivel mundial, resulta que ha existido por parte de organismos internacionales la preocupación por tratar de resolver este tipo de problemas. En ese aspecto es que, primero, resulta que nosotros estamos como Estado boliviano, estamos insertos, somos parte de alguna manera de estos organismos internacionales. Por un lado, de manera muy general, global diríamos así, tenemos por ejemplo la Organización de Estados Americanos y por otro lado, un poquito más grande, nótese así, las Naciones Unidas. El organismo conocido como la ONU o Naciones Unidas y por otro lado el organismo de los Estados Americanos que es comúnmente llamado la OEA. Son dos organismos, uno que tiene que ver una vez más con la amplitud de todos los países del mundo y el otro con específicamente la región que se maneja, la región latinoamericana, específicamente la OEA. ¿No es cierto? Entonces, estos dos organismos se han visto preocupados justamente por la corrupción. Pues en esa línea lo que ha pasado es que estas dos entidades internacionales han exhortado de alguna manera al Estado boliviano, además de a otros estados que forman parte de este conglomerado de estados, ha exhortado que se adopte disposiciones legislativas, ¿no es cierto?, medidas correctivas, idóneas, sino también, ¿no es cierto?, han denunciado la problemática que se plantea por parte de la corrupción para que de alguna manera esto no afecte a la estabilidad política e institucional, la seguridad de las sociedades, pero sobre todo el imperio de la ley. Estos dos organismos han recomendado, han dicho, tenemos que establecer un alto para este cáncer general. Entonces, a través de estas dos instituciones, primero las Naciones Unidas, ha existido una convención que se denomina ahora la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 9 de diciembre de 2013. Y luego tenemos la Convención Interamericana de Corrupción, que se denomina B-58, que son de alguna manera los antecedentes
a la ley número 004, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se han logrado estas convenciones que han recomendado a los estados partes de estos convenios, de que asuman ciertas medidas para de alguna manera paliar, paralizar este acto de corrupción, ese quebrantamiento de hacer, dejar de hacer, para que se beneficie a alguien, ¿no? De manera directa o indirecta. A su vez, con estas dos convenciones, históricamente hablando, normativamente hablando, es que mediante el decreto 29894, que tiene que ver con la organización, la estructura del Estado, de 7 de febrero del 2009, este decreto supremo crea por primera vez el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Posteriormente tenemos el Decreto Supremo 0214 de 22 de julio del 2009 que define de alguna manera la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Estos son dos antecedentes muy importantes para establecer, ya cayendo un poquito sobre el tema de corrupción en normativa jurídica nacional, para que se efectivice o se cree, se promulgue la ley 004. Como les decía, retomamos el tema de estas dos importantes organizaciones internacionales, por una parte les decía la ONU y por otra parte la Organización de Estados Americanos, conocido así como la OEA, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que ha emergido esa convención, como les decía, por parte de recomendaciones de la ONU, y por otra parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Hago un paréntesis para aquellas personas que se pregunten, ¿pero qué es una convención? Quédense tranquilos, les quedo así finito, explicándoles de qué es un contrato que se realiza con otros estados o con una organización internacional para crear, modificar una relación de carácter jurídico. Es en ese sentido que pueden asemejarlo de alguna manera como un contrato que ustedes realizan en el quehacer rutinario, ¿no? Pero en el caso del derecho internacional se denomina convención, se denomina también pacto u otro denominativo similar, pero quedémonos con la frase de o con el término de convención. Entonces, estas dos organizaciones a la par han recomendado las siguientes temáticas. Primero, nos han dicho de que debemos contar con órganos o instancias de prevención y lucha contra la corrupción. Obviamente hay que considerar de que estas prácticas que se han realizado se han modificado. Entonces decíamos que, claro, esa recomendación ha sido realizada para que con la nueva ley, la ley 004, nos permita, como nos está diciendo, contar con un órgano o instancia. Con la ley 004, lo que se ha realizado es el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Por otro lado, nos han dicho, sí, recomendamos a los estados promover la participación de la sociedad civil y más bien en la prevención y combate de la corrupción. Pues por cierto, si va a haber la participación de la sociedad civil, la ley 004 ha previsto el control social, que implica la participación justamente de la sociedad civil organizada para la prevención de lucha contra la corrupción. Posteriormente nos dice sancionar con severidad los delitos de corrupción. Con la nueva ley, lo que se ha hecho de alguna manera es agravar las penas. Nos piden en la recomendación incluir delitos que se encuentren ya en las convenciones. Existen nuevos delitos incluidos, que lo vamos a ver con posterioridad. Luego nos dice que debe existir un sistema de protección de denunciantes y testigos. Nosotros tenemos en la ley 004 el artículo 17 que va a proteger, que está destinado, su finalidad está destinada a proteger justamente a denunciantes y testigos, ¿no es cierto?, sobre un acto o hecho de corrupción, o en su defecto vinculado a un hecho de corrupción. Por otra parte, nos dice en una de las recomendaciones también la prevención del lavado de activos.
¿no es cierto? Y esta ley, la ley 004, lo que prevé, ha hecho un cambio trascendental, es con las unidades de investigaciones financieras. Es una unidad especializada que justamente va a concretar la recomendación de la prevención del lavado de activos. Nótese entonces que hay un cambio trascendental entre las recomendaciones que se han realizado por parte de estos dos organismos internacionales, por una parte la ONU y por otra parte la Convención Interamericana contra la Corrupción, por la OEA. Entonces ha existido un cambio trascendental. Otros antecedentes también que denotan el tema de la promulgación de la ley 004 debe tomarse precisamente a la Constitución, ¿no? Otrora nueva Constitución Política del Estado de 7 de febrero del 2009. Ustedes recordarán que en ese momento, tras luchas intensas con el tema de la Asamblea en su momento legislativa plurinacional, pero además también lo que ha permitido que las nuevas autoridades promulguen esta nueva Constitución, la Asamblea Constituyente específicamente, nos ha permitido establecer 3 parámetros para que nosotros tengamos en cuenta, 3 artículos específicamente de la nueva Constitución Política del Estado. En primera instancia tenemos el artículo 108, todos estos con relación a la buena labor, si me entienden así, que debe realizar todo servidor público. El artículo 108, por ejemplo, nos establece que son deberes de los bolivianos y las bolivianas, ojo, denunciar y combatir todos los actos de corrupción. Luego tenemos el artículo 112, que nos establece lo siguiente: los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de impunidad. Estas dos palabritas, imprescriptibles y no admiten régimen de impunidad, lo volveremos a retomar más adelante. Son temas muy importantes, vale decir que por el paso del tiempo, si uno comete algún ilícito relacionado con un acto de corrupción o vinculado a implica de que no va a prescribir, no te vas a beneficiar por el transcurso del tiempo. Luego el artículo 232 de la Constitución Política del Estado nos establece principios, ¿no? Esos principios justamente que rigen a toda la administración pública, es decir, todos los que son considerados servidores públicos o de alguna manera se benefician con recursos, los que han llevado la ley 1178, entenderán de mejor manera. De todas formas, cualquier servidor público, cualquier persona que perciba su sueldo, su salario o cualquier emolumento económico por parte del Estado, va a tener que aplicar estos principios, ¿no es cierto? Y estos principios son los de legalidad, legitimidad, imparcialidad, compromiso. Pero a nosotros lo que más nos interesa en el ámbito de la corrupción es precisamente ética, transparencia, ¿no? 2 principios que nos van a regir a todos los servidores públicos: igualdad, competencia, eficacia, calidad, honestidad, entre otros, y sobre todo responsabilidad y resultados. Entonces, todo este abanico de principios, sumados a los 2 artículos referidos a la lucha contra la corrupción y la denuncia, nos establecen justamente el paraguas para poder, de alguna manera, viabilizar la ley 004. ¿Qué más tenemos? Tenemos 2 visiones normativas contrapuestas sobre la lucha contra la corrupción. Tenemos un antes y un después. Hace instantes hablábamos sobre las recomendaciones y los avances que se ha podido extraer con la ley 004, ¿no es cierto? Ahora, tenemos un antes y un después, les decía, un antes y más precisamente sobre la actualidad. Primero,
A ver, hablamos sobre el antes, que teníamos la impunidad, privilegios, inmunidades, juicios penales paralizados, delitos de corrupción que prescribían y retroactividad que se aplicaba, imposibilidad de investigar fortunas, penas leves y beneficios procesales para corruptos. Sobre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, simplemente estaba destinado a elaborar y proponía políticas de corrupción. Sí, efectivamente, pero en la actualidad, con este cambio trascendental que se ha otorgado con la Ley 004, se establece una sanción efectiva. Ya no va a existir, obviamente, fueros, no existe privilegios, ojo, tomando en cuenta de que todos somos iguales ante la ley. Eso implica de alguna manera de que no va a haber privilegios nuevamente y todos van a ser castigados con la rigurosidad de la ley que amerita. Se van a proseguir los juicios en rebeldía, o se prosigue en la actualidad. Ahora estamos bajo un régimen de imprescriptibilidad. Les hablaba hace un momento de que no van a beneficiarse por el transcurso del tiempo. Antes lo que ocurría era que si se cometía algún delito de corrupción, existían ciertas personas que se beneficiaban por el transcurso del tiempo. El Código de Procedimiento Penal les permitía de alguna manera que se beneficien, se ocultaban de la ley, si quieren entenderlo así, y claro, pasaba el tiempo y al pasar el tiempo se beneficiaban con una figura penal que se denomina la prescriptibilidad. Entonces, ahora esos delitos son imprescriptibles, por más que pasen 5, 10, 20, 30 años, si has cometido un ilícito o vinculado a hecho o acto de corrupción, vas a ser juzgado por las autoridades nacionales. Entonces, ha existido un salto cuantitativo y cualitativo respecto a los actos de corrupción. Ahora nos permiten juzgar el enriquecimiento ilícito. Antes no existía esta figura penal. Ahora también lo que hace la Ley 004 es que las penas han sido un poco más severas. Se ha subido el tema de la privación de libertad, ¿no es cierto? Ahora también existe, por una parte, ya no solo que se van a elaborar políticas, no, ahora existe un Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción que propone, ¿no es cierto?, ciertas políticas y se efectivizan estas políticas contra todo acto o hecho de corrupción. Prosigamos. A ver, ya entrando en materia, habiendo hablado de lo que más o menos significa que es un acto de corrupción, habiendo entendido de alguna manera los consejos justamente de organismos internacionales, esas recomendaciones que han otorgado estos organismos internacionales, ahora es preciso ingresar en la temática que nos contempla y claro, tenemos que hablar sobre el objeto de la Ley 004. ¿Qué implica la Ley 004? ¿Qué busca la Ley 004? Pues lo veremos en la diapositiva y nos dice cuál es el contenido de la Ley 004. Dice que nos establece mecanismos y procedimientos, ¿no? En el marco de lo que les había hablado. Paraguas normativo, jerarquía normativa. Primero está siempre la Constitución Política del Estado, por un lado. Por otra parte también tenemos leyes y por otra parte también en el bloque de constitucionalidad vamos a tener a los tratados y convenios internacionales. Recuérdense esos tratados y convenios internacionales que habíamos hablado hace instantes. Entonces, en el marco de esa normativa jurídica van a establecer mecanismos y procedimientos destinados ¿a qué? Se va a investigar, se va a prevenir, se va a procesar y finalmente se va a sancionar. ¿Qué? Actos de corrupción, obviamente, o vinculados a estos, pero también está destinado a recuperar el patrimonio del Estado. Es decir, ese daño económico que en algún momento se ha causado, esta ley va a permitir recuperar ese daño económico al Estado. Antes no se podía, ahora con esta ley 004 sí se puede. Posteriormente, vemos entonces la finalidad de la ley 004. ¿Qué nos dice en cuanto a la finalidad? Hemos hablado de prevenir, investigar, procesar. En este caso la finalidad es, ojo, se va a prevenir la corrupción, ¿no? Eso es lo primero, ¿no es cierto? No es simplemente de que vayamos a accionar ya un hecho de corrupción, no. Lo primero que tenemos que hacer es prevenir. Y es justamente de alguna manera, si ustedes
van captando la instancia de este curso, es prevenir. Estamos haciendo una prevención, tratando de hacer ver hacia ustedes que debemos prevenir en todo momento un acto de corrupción, pues precisamente con este curso esa es la finalidad que se quiere lograr. Luego queremos acabar contra la impunidad, queremos, claro, luchar efectivamente contra la corrupción y finalmente proteger y recuperar el patrimonio del Estado. Esas son, de alguna manera, las finalidades de la Ley 004. Prosigamos. A ver, la Ley 004, habiendo de alguna manera hecho una suerte de un poquito de análisis, habiendo entendido qué es corrupción, ¿no? Quebrar, romper algo que de alguna manera está yendo de manera directa, ¿no? Esta corrupción nos dice la Ley 004, o entiende la Ley 004, que es el requerimiento, nos dice, es la aceptación, ¿no? Requerir, pedir. La aceptación es que alguien te ofrezca y tú aceptes, ¿no? El ofrecimiento u otorgamiento, dice, directo o indirecto. ¿Por qué directo? Tú lo puedes hacer de manera directa. Yo, Ricardo Condori, voy donde el director ejecutivo y de manera directa le digo, ¿sabe qué, director? Podemos hablar y resulta de que este contratito yo quiero que salga inmediatamente a su nombre y le ofrezco tanto de dinero o le ofrezco una dádiva o le digo te voy a ayudar en esto si es que tú me ayudas a conseguir que ese contrato de alguna manera sea lo más pronto posible o se me beneficia a mí, ¿no? O puede ser a un tercero, qué sé yo, se me ocurre en este instante, como ejemplo, decir de que otra persona puede venir y decir, ¿sabes qué? Tiene que salir este contrato, vengo de parte de, o es un familiar, es un amigo, o lo que fuera, de manera indirecta, estoy tratando de decir a un servidor público. En este caso, me imagino que ustedes tienen una unidad de contratación, dirección de contratación, los que de alguna manera son los que más están trabajando con los procesos de contratación y puedo decirle, ¿sabes qué? Es mi amigo, es mi vecino, es mi compadre o lo que fuera, ayúdamelo, ¿no? Esa palabrita. O cómo podemos agilizar el trámite de un proceso de contratación para que salga mi nombre, etcétera, de cosas. Por eso se dice de manera directa o de manera indirecta. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? De manera o indirecta estamos requiriendo o aceptando un objeto de valor pecuniario o cualquier otro beneficio. Tú me ayudas en esto y yo te ayudo en este otro, ¿no es cierto? Eso es lo que entiende por un acto de corrupción la Ley 004. ¿Pero a cambio de qué? En ese ejemplo que les decía, a cambio de realizar una acción o una determinada omisión. Aquí hay dos palabritas interesantes, acción o omisión. Una acción es la manifestación, en estos dos casos, acción u omisión es la manifestación de la voluntad de una determinada persona. En cuanto a la acción, implica de que, claro, esa manifestación debe exteriorizar. ¿Qué implica? De que yo, por ejemplo, mediante una firma, ¿no? Mediante una acción que denote la expresión, si ustedes quieren, o la aceptación, va a inferir en el exterior. Mientras tanto, la omisión es un statu quo, dejo de hacer algo. Si me dice, señor, usted tiene que sacar este informe, no lo hago por beneficiar a una determinada empresa, eso puede ser considerado también una respectiva omisión, ¿no? De cualquier acto que afecte los intereses del Estado. Por lo tanto, esto es lo que entiende como un acto de corrupción, hecho de corrupción, la Ley 004. Ahora, lo que nos toca hablar es sobre los principios rectores. Debo hacer aquí también un paréntesis para que se entienda de cómo es que se catalogan los principios. En síntesis palabras, nosotros diremos que esos principios son de alguna manera esos hilos conductores, ¿no? Hilos conductores que van a manejar o que se van a, de alguna manera, van a direccionar nuestra vida, ¿no? Y nuestra vida respecto a la ética y a la moral. Los principios estrechamente están ligados a estos dos temas que habíamos dicho que vamos a ser incisivos, ¿no es cierto? Dos palabritas, ética y moral. Primero, voy a hablar sobre la ética,
haciendo ese paréntesis, y de alguna manera, claro, para que ustedes me entiendan, es que la ética siempre va a estar vinculada a cómo el ser humano tiene que comportarse. Resulta, mis estimados, de que en el mundo, para que la sociedad de alguna manera pueda llevarse de alguna manera o pueda sobrellevar una vida armoniosa, la vida en sociedad siempre está normada. Eso implica de que estamos normados por varias normas, si vale la tautología. Existe, ¿no es cierto?, varias normas, como normas jurídicas, normas de trato social, normas éticas, normas morales que les decía, y existen normas jurídicas. Por lo tanto, la vida en sociedad, cualquiera de los que está escuchando, oyendo, viendo esta presentación, entenderá que siempre estamos regulados. Dentro de la casa tenemos normas morales o normas éticas. El papá nos dice, no hagas esto porque va en contra de la moral, siéntate bien porque va en contra de la moral, o no hagas esto, no mientas, no digas esto porque rompe el tema de la ética, norma ética, ¿no es cierto? Pero también estamos regidos por otras normas, como por ejemplo las normas jurídicas. Las normas jurídicas que tienen que ver específicamente con todas las leyes, desde la Constitución hasta la última norma jurídica que ustedes pretendan ver, estamos normados por esas normas jurídicas. Y volviendo al inicio, cerrando el paréntesis, esos principios rectores de la Ley 004 nos establecen justamente estos principios, ¿no? El principio de summa camaña, del ama sua, ama aquella, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado, que han sido transportados, trasladados a los principios obviamente de la Ley 004, porque ustedes entenderán, por ejemplo, el ama sua nos establece que no seas ladrón, no seas flojo, nos dicen algunas situaciones, ama yuya, ama aquella, ¿no es cierto? Pero también nos establece principios como, por ejemplo, la ética, la transparencia. En cuanto a la ética, les decía de alguna manera que este principio que tiene que ver precisamente de cómo debemos comportarnos nosotros de manera interna, porque la ética es una norma también que exige tu conducta, pero de manera interna, que te dice de alguna manera qué está bien o qué está mal. Mientras, por el otro lado, las normas morales, lo moral, tiene que ver, claro, con ese comportamiento que tienes que realizarlo de manera externa. ¿Cómo te vas a comportar con tus congéneres? ¿Cómo te vas a comportar en el trabajo, ¿no? Aquí también otro paréntesis, recuérdese que ustedes también dentro de esta institución, me imagino que tienen un reglamento de ética y moral, del comportamiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver de alguna manera de cómo deben comportarse en su fuente laboral. Lo mismo opera en este campo de la transparencia, tenemos la ética y por otro lado la moral. Haciendo esta distinción, a ver, nombraremos simplemente algunos de los principios rectores. En el caso que nos importa un poquito más, sin desmerecer a los otros principios que rigen la ley 004, tenemos la ética, que implica el comportamiento, dice, conforme a los principios morales del servicio a la comunidad, reflejado en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. Eso es lo que entiende la Ley 004 respecto a un hecho, acto de corrupción, ¿no es cierto?, o vinculado a este, que está regido precisamente por este tipo de principios. Claro, y el ama sua también, que nos dice no seas ladrón, ¿no? En otro término, toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y el patrimonio del Estado en beneficio del bien común. Implica el bien común, quiere decir para todos, ¿no? Principio de transparencia, que implica que la práctica, el manejo visible de todos los recursos del Estado por las y los servidores públicos, así como por cualquier persona, sea natural o jurídica, nacional o extranjera, que preste servicios o se comprometan con recursos. Hace un momento atrás hablaba, claro, de los servidores públicos. Existe para ustedes, claro, una diferenciación entre servidores públicos y aquellos que no están contemplados justamente en ese cúmulo de servidores públicos, ¿no?
de alguna manera están involucrados también, si ustedes quieren entenderlo así, por ejemplo, los consultores de línea, ¿no es cierto?, o los consultores por producto. Al final de cuentas, todo aquello que comprometa recursos del Estado están involucrados con la ley 004. Más adelante veremos también ya el ámbito de aplicación, a quiénes se aplica la ley 004. Para terminar esta partecita respecto a los principios, claro, tenemos el principio de gratuidad, que prevé que la investigación y la administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción tienen un carácter gratuito. Luego tenemos el principio de celeridad, el principio de cooperación amplia, y luego veremos el tema de la imparcialidad en la justicia, en la administración de justicia. ¿No? Estos son los principios rectores de la ley 004. A ver, vemos el ámbito de aplicación. ¿Dónde se aplica? ¿A quiénes se aplica la ley 004? Una interesante situación. Pues la ley se aplica a los servidores públicos y ex servidores públicos, ¿no? Se va a aplicar también en todos los órganos del Estado plurinacional, a esas entidades territoriales, ya sea las entidades del órgano central, del órgano, decía central, pero también los órganos subnacionales, ¿no es cierto?, ya sean los gobiernos municipales, ya sean también los gobiernos autónomos departamentales, pero también se va a aplicar a sus entidades e instituciones. Reitero una vez más, sea del nivel central, ya sean entidades descentralizadas, desconcentradas, ¿no es cierto? También se va a aplicar a esos gobiernos autónomos departamentales, municipales, regionales, pero también se va a aplicar, por una parte, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio Público, al Banco Central de Bolivia, a la Defensoría del Pueblo y a las universidades. En esa línea que estábamos hablando sobre el ámbito de aplicación es que también deben considerar ustedes que, claro, la ley 004 es considerada una ley también transversal, es decir, que va a ingresar a todo ámbito. Por eso su ámbito de aplicación, su espectro de aplicación de esta ley es de alguna manera un poco extensa. Pues va a aplicarse también esto a las Fuerzas Armadas, a entidades territoriales, autónomas, autárquicas, en las que el Estado, ojo, tenga una participación patrimonial, es decir, donde tenga de alguna manera acciones, independientemente de cualquier naturaleza, ¿no? También se va a aplicar a personas, ya sean naturales o jurídicas. Naturales o jurídicas implica ya sea, por ejemplo, a una persona jurídica, puede ser a una empresa, por ejemplo, ¿no? Y a todas los servidoras o servidores públicos que cometan, ¿no es cierto?, de alguna manera delitos de corrupción o vinculados a estas. Por otra parte, que causen, ojo, necesariamente o no necesariamente daño económico al Estado o se beneficien con recursos del Estado. El artículo 112 es muy importante establecer en este aspecto que nos señala la Constitución Política del Estado, señala que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen daño grave económico son imprescriptibles y no admiten régimen de impunidad, recalcando una vez más que en esta clase de delitos, de los delitos de corrupción, no existe el beneficio de la prescriptibilidad de los delitos, ¿no? Tampoco existe el fuero o de alguna manera podrían beneficiarse de estos, de la comisión de algún delito. ¿Cuál es el esquema que va a manejar la ley 004? Por una parte tenemos institucionales, judiciales y operativas. Uno de los cambios trascendentales es que en el marco institucional lo que se va a verificar, claro, es que en las instituciones se va a crear el Consejo Nacional, luego se va a verificar el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, luego también tenemos el CIARBE, que claro,
pertenece como institución del viceministerio que les había nombrado. Luego tenemos tribunales, tenemos fiscales, tenemos investigadores y finalmente la unidad de investigación financiera. Ahora bien, en el esquema también hay un cambio trascendental en lo judicial. ¿Por qué? Porque se han creado nuevos delitos, se han agravado las penas, se han modificado ciertos procedimientos para una mayor efectividad de lucha contra la corrupción y, claro, la recuperación de los bienes del Estado. Eso con relación al Código de Procedimiento Penal, pero además con esa frase que ya muchas veces habíamos repetido, con la imprescriptibilidad y la retroactividad o, ¿no es cierto?, el juicio en rebeldía que se puede proseguir por la comisión de este tipo de delitos. En cuanto al operativo, claro que también tenemos de alguna manera un avance significativo, pues tenemos la protección de testigos, tenemos la verificación de las declaraciones juradas, por eso es que nosotros realizamos antes del ingreso a toda institución pública, necesariamente tenemos que realizar nuestras declaraciones juradas, ¿no? Luego un salto operativo será esa renuncia del secreto bancario, esa exención a la confidencialidad. Luego tenemos, por otro lado, y esto que se tome muy en cuenta por parte de las unidades jurídicas, el tema de la obligación de constituirse en parte querellante una vez que se ha conocido un hecho ilícito, ¿no es cierto?, por parte de la autoridad. Inmediatamente se tiene que constituir en parte querellante. Lo contrario sería un incumplimiento de deberes, ¿no? Por otra parte, también en ese esquema vamos a tener un control social, ese control social que tiene que ver con esa sociedad civil organizada. Ahora, hablábamos sobre las instituciones, ese salto cuantitativo. Pues bien, tenemos en la actualidad, la Ley 004 prevé de que exista de alguna manera ese Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. Dentro de este espectro del Consejo Nacional tenemos a instituciones que son parte de este Consejo. ¿Quiénes son? Obviamente estará el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, estará la Procuraduría, estará la Contraloría, estará el Ministerio Público, estará también la Unidad de Investigación Financiera y finalmente estará esa sociedad civil organizada que será obviamente ese control social, ¿no es cierto? Que de alguna manera este Consejo Nacional va a ser presidido por el titular del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Se reúne 4 veces al año de forma ordinaria. El Consejo, ojo, no investiga, no procesa, no sanciona, pero sí genera de alguna manera políticas que contribuyan a la mejora de la lucha contra la corrupción. Dicho sea de paso, ustedes entenderán que, por cierto, estos días se ha estado hablando mucho de este Consejo porque ha propuesto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no es cierto?, la modificación justamente a la Ley 004, un salto para mayor efectividad de lucha contra la corrupción, pues refiere a que, claro, evidentemente se tiene este proyecto para fortalecer la lucha contra la corrupción. Se está de alguna manera, ¿no es cierto?, proponiendo de que contemplan, por cierto, la persecución en rebeldía por parte de los órganos encargados, en este caso de las autoridades judiciales encargadas. También se va, siempre y cuando se considere como un delito de lesa humanidad, también contemplan la evitar de alguna manera la retardación de justicia. Ustedes entenderán que muchos de los casos de corrupción no llegan a buen puerto o se retarda justamente la justicia. También está previéndose mecanismos que cuenten con una lucha frontal al tema de la retardación de justicia y se puede sancionar en este aspecto hasta con 6 años de cárcel a los administradores de los procesos, vale decir a los jueces que incurran en retardación de justicia. Por otro lado, también se va a incorporar nuevos ilícitos considerados de corrupción.
Por otro lado, también existe una figura sobre la inhabilitación como servidor público, empleado público, ¿no es cierto?, cualquiera sea el denominativo, porque, claro, aquí debo hacer otro paréntesis y de alguna manera recomendar, en este caso, de alguna manera se está fortaleciendo un poco más la ley 004 y antes, bueno, en la actualidad se tiene previsto que solamente se lo sanciona a un servidor público o ex servidor público por un hecho ilícito. Bien, se lo sanciona penalmente, pero de alguna manera puede seguir trabajando en una entidad pública. Con esos antecedentes sería considerable de que ese servidor público siga trabajando en una entidad pese a que haya cometido un daño económico al Estado. Esa es la pregunta que se respondían las autoridades y claro, evidentemente este Consejo y claro, realizaron esa revisión y lo que están proponiendo es que ese funcionario, ese mal funcionario que rompió con la ética y la moral en primera instancia y luego incurrió en un ilícito penal, sea sancionado también con una inhabilitación en el ejercicio de la función pública, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera hay un salto cuantitativo también en este aspecto y cualitativo porque se va a modificar 3 normas jurídicas, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Ley 004. Y es por eso que este Consejo Nacional va trabajando de manera coordinada y este Consejo ha propuesto esta modificación y fortalecimiento para la lucha contra la corrupción. Sigamos. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción? Pues propone, supervisa, fiscaliza las políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar los actos de corrupción y es precisamente lo que está haciendo al proponer ese fortalecimiento. Aprueba, entre otras, el Plan Nacional contra la Lucha de la Corrupción, evalúa, ejecuta el plan de esa lucha contra la corrupción, pero además va a ser una suerte de relacionador, se relaciona con los gobiernos autónomos en lo relativo a sus atribuciones conforme la normativa establecida en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Hablábamos sobre ese control social, sobre, de alguna manera, esa sociedad civil organizada. Claro que también tiene una participación muy importante la Ley 004, porque entre sus atribuciones le permite identificar y denunciar como sociedad civil organizada cualquier hecho o acto de corrupción o simplemente la falta de transparencia ante las autoridades competentes, es decir, ellos no van a ejercer, no van a hacer de manera directa, no, lo que van a hacer es canalizar, denunciar esta situación. Por eso es, por ejemplo, que en los gobiernos autónomos municipales se tiene control social y ese control social, claro, verifica, identifica y denuncia justamente, si es que así lo hace, actos de corrupción, ¿no es cierto? Pero también, por otra parte, coadyuva en los procesos, ¿no?, sean administrativos o judiciales, por hechos o actos de corrupción. Pues bien, participan todos los actores sociales, sea de manera individual o colectiva, para prevenir y luchar contra la corrupción. Decíamos también de que hay un salto muy importante en la especialización de instituciones que van a luchar contra la corrupción. Y es en ese entendido, claro, que la Ley 004 ha previsto, por ejemplo, en materia judicial, de que existan tribunales y juzgados denominados anticorrupción. En la actualidad tenemos en la ciudad de La Paz, por ejemplo, del distrito de la ciudad de La Paz, tenemos tribunales y juzgados anticorrupción que también se llaman de lucha contra la violencia contra la mujer. Son entidades especializadas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber eminentemente delitos relacionados con corrupción pública. Como tenemos jueces que juzgan estos determinados delitos, también vamos a tener fiscales. El Ministerio Público ha determinado de alguna manera la creación de fiscalías especializadas y también se cuenta en la actualidad con fiscales asignados a los casos que son especiales o con especialidad en temas de anticorrupción. Y claro, como la Fiscalía investiga, o más bien propiamente dicho, ejerce de alguna manera, es el que ejerce la tuición
es el que ejerce, de alguna manera, verifica que los policías, los investigadores asignados al caso investiguen. Se va a crear también en ese aspecto investigadores especializados, ¿no?, que realicen la investigación de actos o hechos de corrupción. Por lo tanto, al ser cabeza de la investigación, ejerce la dirección funcional, ¿no es cierto?, el Ministerio Público, y claro, debajo de ellos estará este investigador especializado. Por lo tanto, tenemos una especialización en materia de corrupción. ¿Cuáles son las atribuciones? De manera así sencillita, tenemos que las atribuciones de los juzgados o tribunales en su defecto anticorrupción son competentes para conocer, resolver procesos penales en materia de corrupción o vinculados a estos. Lo propio sucederá con las especializaciones en materia de los fiscales. Por parte del Ministerio Público, el fiscal general del Estado los va a designar en cada departamento. Entonces estarán especializados y dedicados exclusivamente a investigar y a acusar delitos vinculados con corrupción. Por su parte, claro, la Policía Nacional, como les había dicho, como el fiscal asignado al caso, de acuerdo al artículo 70 del Código de Procedimiento Penal, artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es que, claro, como les decía, ejerce la dirección funcional de la investigación, pues los investigadores asignados al caso tienen una división de lucha contra la corrupción y a su vez van a tener estos investigadores, policías destinados a que investiguen exclusivamente actos o hechos de corrupción, ¿no? Y luego tenemos otra unidad especializada, que es la unidad de investigación financiera. Esta unidad tiene que ver que a requerimiento escrito del Ministerio Público, o más bien del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Procuraduría, los fiscales asignados al caso de oficio, analizará o realizará de alguna manera una actividad de inteligencia financiera y patrimonial, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos con el tema del ex ministro, diríamos también acá de facto del ex ministro Murillo, ¿no es cierto?, que se ha realizado una investigación financiera, por lo tanto, para identificar presuntos actos o hechos de corrupción. Va a estar destinado específicamente a verificar estos extremos. Segundo, se va a remitir los resultados al análisis y antecedentes al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Les decía entonces que, claro, estas atribuciones que tiene la Unidad de Investigaciones Financieras está en una de ellas, claro, una vez que es investigado a solicitud ya sea de la Contraloría, del Ministerio Público o el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, se va inmediatamente a remitir los resultados, el análisis de los antecedentes a estas instituciones que han solicitado para que estas autoridades competentes, cuando así lo ameriten, utilizarán justamente esta situación en un proceso investigativo. Se tiene entonces otro salto importante que habíamos visto en cuanto a los mecanismos de que toda autoridad que conozca sobre un hecho ilícito, peor aún si es vinculado con el tema de corrupción o vinculado a tiene la obligación, una MAE, es decir, la máxima autoridad ejecutiva, en constituirse en parte querellante en un proceso penal. Dicho sea de paso, nosotros estamos analizando la Ley 004 y claro, el artículo 14 es taxativo al establecer de que una máxima autoridad ejecutiva o aquellas llamadas por ley, ¿no es cierto?, deben constituirse de manera inmediata, ¿no es cierto?, en parte querellante. No solamente presentar la denuncia, no solamente adherirse a la denuncia, sino que obliga a la autoridad en constituirse en parte querellante en delitos de corrupción o vinculados a estos. Claro, esto debe notarse porque las unidades jurídicas deben tomar en consideración este aspecto. Su omisión
¿no es cierto?, incumplimiento de esta normativa legal, importará incurrir en el delito también de incumplimiento de deberes y otros que correspondan. En el tema de incumplimiento de deberes, recuérdese que, claro, es la acción, omisión o retardar un acto propio de sus funciones. Y si te está diciendo la ley 004 en su artículo 14 que debes constituirte en parte querellante y no lo realizas, estás incurriendo en un ilícito penal, ¿no? Una situación extrema que debe considerarse. Por otra parte, claro, mucho se ha hablado sobre la jurisdicción indígena originaria campesina. En este aspecto, la ley 004 establece también, claro, de cómo debe aplicarse o cómo debe entenderse. La aplicación de alguna manera de la jurisdicción indígena originaria campesina se regirá, claro, evidentemente por los artículos 190, 91 y 92 de la Constitución Política del Estado y, claro, la ley del deslinde jurisdiccional. Lo que quiere decir que, claro, los delitos vinculados de corrupción necesariamente los va a tener que investigar, los va a tener que procesar la justicia ordinaria. ¿Cuál es el sistema de evaluación pertinente? Claro, evidentemente no es que el Consejo Nacional recomiende, realice políticas y no se cumplan, o de alguna manera esos mecanismos de creación de esas instituciones queden al olvido. No, la ley 004 establece, claro, mecanismos o un sistema permanente de evaluación, ¿no? ¿Para quiénes? Para esos fiscales, para esos jueces, para esos policías especializados, para garantizar obviamente la probidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones por parte de estos operadores de justicia, siempre verificando el control y participación del control social para que de alguna manera se fortalezca la capacitación y, claro, va a haber una formación constante en ese aspecto de la capacitación y la continuidad de estos recursos humanos. Hablábamos sobre un salto muy importante sobre el tema del sistema de protección de denunciantes y testigos. A ver, debemos establecer sobre ese tema que los encargados de esta protección a estos denunciantes y testigos, porque claro, evidentemente antes se tenía mucho temor de poder denunciar un acto de corrupción porque uno temía las represalias o el testigo no quería ir a declarar porque tenía temor a las represalias porque las antiguas autoridades, me refiero al tema neoliberal, claro, podrían establecer una suerte de vendetta, de alguna manera, si quieren entenderme así, en cuanto a los denunciantes y testigos. Ahora no, la ley 004 es clara porque existen mecanismos encargados como el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el propio Ministerio Público que te brindan protección, ¿no?, adecuada contra todo, ojo, amenaza, agresión, represalia, intimidación. En alguna ocasión, a manera de que vayamos distensionando, bueno, el suscrito abogado estaba en procesos judiciales, llevando procesos judiciales y era constantemente amenazado por la parte denunciada, en este caso, por los imputados. Y claro, verificamos que la ley 004 es efectiva al solicitar ya sea al Ministerio Público o a la Policía Boliviana que de alguna manera resguarde nuestra seguridad, ¿no?, porque eran temas muy complicados. Entonces hay una efectiva situación de protección, no solamente a los denunciantes y testigos, sino también, como nosotros éramos servidores públicos que estamos llevando el proceso penal, existe la protección. Esa protección está a la par de los denunciantes, de los testigos, de los peritos, de los asesores técnicos, servidores públicos, como les contaba, y otros partícipes, ¿no?, en el proceso de investigación, acusación o juzgamiento de estos delitos de corrupción. Pues el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por otra parte, va a reservar cuando de alguna manera se denuncia. También lo puede hacer en este caso la unidad de transparencia de esta institución, puede reservar la identidad del denunciante, es decir,
no va a dar ningún dato respecto a quién ha denunciado un acto o hecho de corrupción. Entonces puede haber la posibilidad de levantar la reserva en caso, ¿no?, de que la denuncia hubiese sido falsa o temeraria. También se puede guardar reserva de la documentación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se vaya a acumular en el proceso investigativo, recolectado, que se presente o que se genere durante esa gestión de denuncia, que le llamaríamos nosotros en el tema de la gestión de denuncia, en el tema administrativo, dicho sea de paso, lo propio hará todas las unidades de transparencia, también tienen que ser resguardados, ¿no? Esa documentación debe ser resguardada, no debe exhibirse, en pocas palabras, a cualquier persona, ¿no? Existe una reserva no solamente de denunciantes y testigos, sino también de la respectiva documentación. A ver, ¿qué más tenemos respecto a la ley 004? Tenemos la exención del secreto bancario para la investigación de delitos de corrupción. Como les contaba, hace tiempo no se podía investigar, uno podía de alguna manera tener vínculos en las entidades financieras y claro, mover de un lado a otra entidad financiera dineros de procedencia ilícita. Ahora no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existe una exención del secreto bancario. Antes las entidades financieras no te daban información, no te decían los movimientos bancarios que podrías haber realizado, porque decían, no, yo tengo reserva con mi cliente y no puedo darte esa información. Ahora no, señores, lo puedes realizar ya sea con un requerimiento fiscal en una etapa investigativa. No existe ya confidencialidad. Las operaciones financieras que se realizan dentro de los procesos judiciales que se investiga, ¿no es cierto?, pueden exhibirse. Es decir, todas las entidades bancarias tienen la obligación de cumplir el requerimiento que ha sido emitido, en este caso, por el Ministerio Público, ante la comisión de un hecho delictivo. Si quieres investigar, claro, remites, solicitas una información y vía ASFI solicitará a todas las entidades financieras y te realizarán el informe respectivo de los extractos bancarios, del movimiento bancario que hubieran realizado de una entidad a otra, o etcétera de cosas. Entonces, cuando se presuman delitos financieros, en el caso del artículo 333 de la Constitución Política del Estado o el 363 cuater del Código Penal, o en su defecto, como les explicaba, en los casos de cualquier ilícito penal relacionado o vinculado a corrupción, ya sea contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va a levantar ese secreto bancario, ya no va a existir ese secreto bancario. Los servidores públicos pueden renunciar también voluntariamente al secreto bancario. En algunas instituciones, claro, opera esa situación, das tu consentimiento para, claro, transparentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser que un servidor público ingrese con tanto monto de dinero, 1.000 bolivianos en su cuenta, y sería irrisorio de que al salir de esa entidad, habiendo trabajado apenas 6 meses, 3 meses, aparezca con unos 100.000, 200.000 en su cuenta bancaria, ¿no es cierto? Entonces podría verificarse esta situación del secreto bancario. El deber de informar también es muy importante porque tanto las entidades públicas y o privadas deben informar, ¿no? ¿Dedicados a qué? ¿No? Puede ser a la compra de armas de fuego, vehículos, metales, obras, artes que se dediquen a ese rubro, o al comercio de joyas, piedras preciosas, o también, entre otras, a los juegos de azar, casinos. Si el Ministerio Público o las entidades encargadas de la investigación de actos de corrupción solicitan a esta entidad pública y o privada, esta tiene que informar respecto a los movimientos que se hubiera realizado. Puede ser a solicitud de la unidad de investigación financiera, dentro de una investigación de oficio o sea de parte, ¿no es cierto?, cuando en el ejercicio de sus funciones y o actividades detecten, ¿no?, posibles hechos o actos de corrupción. Por lo tanto, tienen el deber de informar a esta unidad. El manejo de información. Ese manejo de información, ese cúmulo de información tiene que ser evidentemente tratado con
mucha prioridad, pero también con mucha reserva, ¿no? En la fase de análisis e investigación que realizan las unidades de investigación financiera, no podrán ser compartidas ni publicadas. Por eso es que se maneja una reserva muy rigurosa respecto a la información que se pudiera obtener, ¿no? Esa información podrá ser presentada como prueba, ojo, como prueba, ya ni siquiera como indicio de convicción, sino como prueba en un proceso penal. Claro, evidentemente tendrá que estar en la etapa de juicio, ¿no?, para un proceso penal, toda esa información. Entonces, claro, de manera conjunta también se podrá considerar cuando la información contenga presuntos hechos de corrupción, inmediatamente se va a remitir antecedentes para aperturar el proceso penal, ¿no es cierto?, al Ministerio Público para su respectivo procesamiento, o en su defecto al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, o en su defecto también a la Procuraduría General del Estado. Vamos a pasar a otra institución que, claro, depende ahora del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, y claro, a través de su viceministerio, que tiene que ver con el SIARBE, ¿no? El SIARBE es un sistema informático de información anticorrupción y de recuperación de bienes del Estado. Implica que es un sistema informático, obviamente, de intercambio de información entre varias instituciones. Es decir, este SIARBE va a tener acceso, ¿no?, al sistema informático de varias instituciones, ya sea, por ejemplo, el CEGIP, por ejemplo, o otras instituciones, ¿no es cierto?, para verificar de oficio declaraciones juradas de bienes y rentas, y obviamente va a diseñar y aplicar políticas preventivas de protección del Estado. Es decir, su figura, del SIARBE, es una institución creada de alguna manera para verificar si es el tema de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, hay un delito tipificado, pero a través del SIARBE va a poderse verificar esos movimientos extraños que se podría realizar en alguna circunstancia. Una vez terminado con la primera parte de qué más o menos es el ámbito de aplicación, el objeto de aplicación de la Ley 004, vamos a pasar a una parte bien importante que tiene que ver con ahora los delitos que se investiga con hechos relacionados con actos o hechos de corrupción. Para lo cual voy a pedir mucha atención y claro, seguramente existirán nebulosas y para eso vamos a ingresar por algo bien básico, ¿no es cierto? Y para ese sentido, ¿qué les parece si nos damos un pequeño break para continuar y terminar con la exposición de la Ley 004? Habíamos quedado, mis estimados, en el tema de qué se entiende por delito. Claro, para nosotros los abogados es un poco más fácil digerir el tema del concepto del delito, pero claro, como muchos de ustedes no son jurídicos, es preciso ingresar así de a poquito para que entiendan más o menos de qué se entiende por delito y claro, cómo eso está catalogado en la Ley 004, qué clases de delito existen, cuáles son sus respectivas tipificaciones. Por lo tanto, voy a acudir a dos muy nombrados procesalistas, ¿no?, teóricos en el tema procesal penal, por una parte, y claro, el tema penal, por una parte voy a acudir a Eugenio Cuello Calón, quien define, por ejemplo, al delito, ¿no?, que se entiende por delito. Cuando nosotros decimos ha cometido un delito, ¿no es cierto?, eso es lo que vamos a verificar. Entonces, Eugenio Cuello Calón nos dice que delito es una acción, dice, ¿no?, antijurídica, típica, culpable y sancionable con una pena. Tiene tres elementos estos, se los explico. Primero dice una acción, ya con anterioridad habíamos señalado que la acción es una manifestación de la voluntad, ¿no?, que de alguna manera puede exteriorizarse, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, yo exteriorizo mi voluntad al poderles hablar, al realizar mis movimientos de mano, es una exteriorización de la voluntad. En el caso de un hecho anticorrupción, por lo tanto, será con la firma de un determinado contrato o la omisión en un determinado caso de que realice lo que
me manda la ley y no lo realizo. Por ejemplo, si tengo que emitir un informe o si me olvido en el pago de alguna determinada situación que pueda afectar con un daño económico al Estado. Nos dice que también es antijurídico, es decir, rompe con las normas jurídicas, va en contra de las normas jurídicas, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, tengo el Código Penal, esta es una norma jurídica, entonces voy en contra de esta norma jurídica, del Código de Procedimiento Penal. Cuando decimos típica, es la subsunción del hecho al tipo. ¿Qué significa? Cuando estamos hablando de típica, es que está tipificado, decimos algunos abogados. Quiere decir que está inserto, en este caso, en el Código Penal. Hago un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? Decimos omisión de declaración de bienes y rentas. Está en el artículo 149, que dice la servidor o el servidor público que conforme a la ley estuviera obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión, a tiempo de dejar su cargo o no lo hiciera, será sancionado con multa de 30 días. Entonces está tipificado, está descrito. Si tú no realizas esa acción que te dice la declaración de bienes y rentas, entonces estás incurriendo, tu hecho ilícito está incurriendo inmediatamente en un tipo penal. Luego dice culpable, claro, la culpabilidad lo va a verificar en su momento el tribunal, pero la culpabilidad tiene que ver con una suerte de la psiquis, donde se encuentra el dolo, ¿no? Ese dolo de que tú a sabiendas de que la ley te prohíbe realizar algo, tú lo realizas, ¿no? Puede ser la culpabilidad también considerada como culposo o doloso, pero al margen de esa situación, eso es lo que implica ese elemento de la teoría del tipo, de la teoría del delito, la fase de la culpabilidad. Y claro, la última parte que tiene que verificarse como la sanción con una pena es lo que la ley prescribe respecto a cualquier delito. Esa multa de 30 días que decíamos, o de alguna manera contratos lesivos al Estado que tienen una pena privativa de libertad de 3 a 8 años, esos 8 años como máximo es la pena. Eso es, si cometes un hecho ilícito de corrupción, pues puedes tener una pena de entre 3 y 8 años. Eso implica. A ver, veamos entonces a otro autor, Luis Rodríguez, que nos dice que el delito es una acción o omisión que se castiga con las leyes penales, es la conducta definida por la ley, casi con los mismos elementos que les había explicado anteriormente. Con esa idea, así de manera muy genérica que les estoy explicando, espero se entienda, es que claro, vamos a ingresar a la sistematización, ¿no?, de la ley 004 de delitos, ¿no?, de los delitos de corrupción. Entonces, por una parte tenemos los delitos de corrupción y por otra parte tenemos los delitos vinculados a la corrupción. En los delitos propios de corrupción va a existir delitos nuevos que ha catalogado la ley 004 y otros delitos que estaban existentes sí en el Código Penal, pero que de alguna manera han sido agravados. Y otros delitos que se lo va a vincular, como por ejemplo la asociación delictuosa, la falsedad material, organización criminal, las sociedades o asociaciones ficticias, o ese famoso delito de incumplimiento de deberes, que de alguna manera es un delito propio, pero también catalogado como vinculado. Por ejemplo, falsedad material, dice, ¿no es cierto? Esa falsedad material puede ser en la creación, en el forjamiento de un instrumento, ¿no es cierto?, ya sea público, para que tú de alguna manera cometas un hecho ilícito. Por ejemplo, lo que normalmente sucede cuando uno quiere ingresar, por ejemplo, a una entidad pública, parece que fuera no tan cierto, pero sí es cierto. A veces muchos abogados o cualquier licenciado, ingeniero, lo que fuera, presentan un título falso, ¿no es cierto? Entonces, probablemente ese título, una vez verificado por las autoridades competentes, porque claro, la unidad de recursos humanos verifica justamente esta situación y claro, verifica en esa revisión que ese documento, a la hora de ser constatado con la fotocopia, pueden verificar a simple vista de que ese documento ha sido falseado, ha sido forjado, ¿no?, esa falsedad material. Y claro,
¿Por qué está vinculado? Porque a través de ese documento, que puede ser verificado de aquí a unos 5 o 4 años que ese funcionario ya está trabajando, puede ser de alguna manera que ha ejercido funciones, ¿no es cierto?, sin haber cumplido con los requisitos establecidos, por lo tanto generado un daño económico al Estado. Por eso, de alguna manera, como ejemplo, tomo esta situación para entender que esa falsedad material, ese delito de falsedad material está obviamente vinculado a un hecho de corrupción. O podría ser que de alguna manera la organización criminal, puede haber una organización criminal o una asociación delictuosa. Sigamos. Se han creado nuevos delitos, específicamente 8 delitos penales, entre ellos está uso indebido de bienes y servicios públicos, que lo vamos a ver de manera más detallada, porque vamos a ir subiendo y con varios ejemplos vamos a entender cada uno de estos delitos. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, cohecho activo transaccional, cohecho pasivo transaccional, obstrucción a la justicia y la falsedad en la declaración de bienes y rentas. Estos 8 nuevos delitos es que ha creado la Ley 004. Tardaríamos por lo menos toda la tarde, ¿no es cierto?, en establecer cada uno de estos delitos. Sin más preámbulo, de alguna manera vamos a tocar unos 3 delitos. De alguna manera los que más se incurren. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el uso indebido de bienes y servicios, ¿no es cierto? Se va a dividir en 2, dice uso indebido de bienes y por otro lado de servicios. En cuanto al primero, a ver, vayamos de alguna manera explicando cómo se traduce este ilícito en un tipo penal. Dice, ¿no es cierto?, el servidor público que en beneficio propio o de un tercero otorga un fin distinto, dice, al cual se hallaren destinados los bienes, dice, ¿no es cierto?, los bienes, cuya agravante, ¿no es cierto?, será el deterioro destoso o pereciere, dice, serán utilizados estos servicios o personas pagadas por el Estado o de quienes cumplan deberes legales dándole un fin distinto para el que fueron contratados. Es lo que dice el ilícito penal, ¿no es cierto? Y claro, en el primer tema nos dice que hubiéramos utilizado con beneficio propio de un tercero y le hubiéramos dado un fin distinto a un bien del Estado. Por ejemplo, ¿no?, el típico ejemplo es de un vehículo institucional. Por ejemplo, ya sea la MAE, cualquier servidor público que solicite un vehículo, ¿no?, para realizar una inspección, un viaje que normalmente sucede, y resulta que ese vehículo no solamente es utilizado para esa situación, resulta que este vehículo lo utilizan para otro fin, qué sé yo, aprovechan que llegan temprano y llevan a su familia a pasear por un lado, por otro lado, qué sé yo, normalmente ha sucedido en anteriores gestiones, ese vehículo que ha sido destinado para la autoridad, para la ME, puede ser que haya sido destinado para llevar, por ejemplo, a sus hijos a sus colegios particulares u otra situación. Entonces le das un fin distinto, ¿no es cierto? O puede ser que ese vehículo de alguna manera sea utilizado de alguna manera para consumir bebidas alcohólicas. Entonces a ese bien le estás dando un fin distinto. Por lo tanto, esa acción que estás realizando incurre en el delito de uso indebido de bienes. En alguna ocasión, así de extremistas a veces pasa, resulta, por ejemplo, que el garaje, porque uno puede pensar que el garaje está destinado a los vehículos oficiales, ¿no es cierto? En alguna oportunidad uno, qué sé yo, sin saber de buena fe, ingresa su vehículo y ya estás incurriendo en un ilícito de uso indebido de bienes. ¿Por qué? Porque el Estado está pagando, ¿no es cierto?, una determinada situación para resguardar los vehículos institucionales, no particulares. Por lo tanto, imagínense, ni siquiera puedes guardar tu motocicleta, por lo tanto ahí estás realizando un uso indebido, ¿no? Le estás dando un fin distinto a los que fue destinado ese bien, ¿no es cierto? Con esos ejemplos espero ser entendido.
Otro ejemplo respecto al segundo elemento de servicios. Por ejemplo, muchas veces se contrata consultores, ¿no? Consultores de línea que están destinados para un determinado fin, ¿no es cierto? Realizar la consultoría, qué sé yo, puedan contratar un especialista en materia penal, ¿no es cierto? Contratan a ese especialista. ¿Por qué? Porque la consultoría de línea o en línea, como muchos lo denominan, ha sido creado pues precisamente para contratar los servicios de alguna manera un especialista en algo, y en este caso de un procesalista penal, ¿no es cierto? Y en ese caso pónganse en el ejemplo de que la MAE o otro servidor público, claro, está prestando los servicios en la entidad y lo utilice a este consultor de línea para llevar sus procesos penales. Imagínense, ese también es un delito de uso indebido de bienes y servicios públicos. Por lo tanto, se da un fin distinto, ya sea al bien o al servicio que eminentemente se ha contratado por parte del Estado. Al final de cuentas, el Estado es el que eroga los gastos para pagar estos bienes, para resguardar estos bienes o pagar estos servicios. Por lo tanto, si existe algún deterioro, destrozo, en el caso de los bienes, va a aumentar la pena, pues tiene una privación de libertad de 1 a 4 años este delito, ¿no? ¿Qué otros delitos más tenemos? Tenemos, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito. ¿Qué nos dice? Nos dice este delito que el servidor público, dice, ¿no?, que incrementa su patrimonio desproporcionalmente respecto de sus ingresos legítimos. Aquí la clave es no pueda justificar, ¿no? El enlace, el verbo rector de este delito será no pueda justificar, ¿no es cierto? Procederá entonces al decomiso de bienes obtenidos ilegalmente, y claro, la privación de libertad será de 5 a 10 años y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Nótese que en la primera parte nos dice que hubiéramos incrementado desproporcionalmente respecto a nuestros ingresos legítimos. Por ejemplo, yo, Ricardo Condori, ha suscrito un contrato o me han dado un memorándum en el INE. Y yo en mi declaración de bienes y rentas resulta que tengo un estimado de 3.000 bolivianos en mi cuenta bancaria y tengo algunas deudas por ahí, y resulta de que trabajo 6 meses en el INE y luego al salir del INE resulta de que verifican y tengo casi como un valor de 1 millón de bolivianos. Algo ha pasado. Si soy un simple servidor público que ganaba un sueldo de 7.000, 8.000 bolivianos de manera mensual, imagínense, en 6 meses uno podrá realizar ese patrimonio, es la pregunta. Muchos han realizado de seguro este tipo de circunstancias, por lo tanto verifiquen ustedes de que no cometan este ilícito, porque inmediatamente incurren en el delito de enriquecimiento ilícito, porque no vamos a poder justificar. Entonces hay algo irregular, hay algo que pasa, ¿no es cierto? Y es precisamente este delito el que investiga el enriquecimiento ilícito. ¿Qué más tenemos? Tenemos el delito de enriquecimiento ilícito de afectación, o más bien de particulares con afectación al Estado. ¿Qué dice este delito penal? Dice las personas naturales. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier persona común, ¿no?, de carne y hueso, ¿no?, mediante actividad privada, dice, hubiera incrementado su patrimonio desproporcionalmente, dice, respecto a sus ingresos legítimos. Otra vez el verbo rector, no pudiendo ser justificado, incurrirá en privación de libertad de 3 a 8 años. Por una parte tenemos esto, pero también tenemos por otra parte los representantes o ex representantes legales ¿de quiénes? De las personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Las empresas, ¿no? Esa suerte que en materia de derecho nosotros le decimos de alguna manera de existencia necesaria o innecesaria. En el caso de necesaria será el Estado, de existencia innecesaria podrá ser cualquier institución. Pero quédense con la idea de que esas personas jurídicas son de alguna manera esas empresas con las que normalmente realizan procesos de contratación, ya sea con la empresa que realiza el servicio de limpieza, la empresa que provee el servicio de internet, si es un particular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice que esas empresas, ¿no?, esas personas jurídicas que mediante actividad privada hubieran incrementado
igual el patrimonio de su empresa, afectando al patrimonio del Estado, también va a haber una privación de 3 a 8 años. En el primer término, esas personas naturales, que normalmente son representantes, póngase un consultor, ya sea por producto de línea, que igual, de alguna manera, desproporcionalmente, si se supone que la consultoría de línea, un contrato menor, ¿no es cierto?, qué sé yo, que no pase los 20.000 bolivianos. Resulta que has pagado a este consultor y este consultor aparece con más de $1 millón. Algo ha pasado, algo ha pasado. Entonces, eso implica de que hay un enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Lo propio sucederá con las empresas, ¿no es cierto? Por lo tanto, existen ciertos ilícitos en los cuales se evita el enriquecimiento ilícito con esa afectación al Estado, ¿no es cierto?, con relación al daño económico al Estado. Finalmente tenemos el favorecimiento al enriquecimiento ilícito. ¿Qué implica este delito? Nos dice el que con la finalidad, permitan leer por favor, de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, ¿no es cierto?, es decir, el enriquecimiento ilícito y el otro enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, facilitar en su nombre o participar en actividades económicas y financieras, ¿no es cierto?, tendrá una sanción de 3 a 8 años. Ahí ven en el recuadrito, dice palos blancos. ¿Por qué palos blancos? A veces se utiliza terceros, dice, no, crea una empresa fantasma, yo te voy a hacer dar el contrato, te voy a hacer firmar el contrato y vos solamente presta tu nombre, tú no vas a participar en el proceso de contratación. No, señores, no existe esa tal figura, porque si tú haces esa situación, estás incurriendo en favorecer al enriquecimiento ilícito. Antes de terminar esta situación, en el otro delito, normalmente sucede por ejemplo, en los particulares, en los que realizan el enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, resulta normalmente en los procesos de contratación, pues puede ser que yo contrate, esto sucede por ejemplo en proyectos grandes de obra, por ejemplo, ¿no es cierto?, contratan a ciertas empresas y resulta que la empresa erogan un poquito más, inflan el precio, ¿no es cierto? Si el proyecto cuesta, qué sé yo, $1.000, pueden inflar a $3.000, $4.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esos $2.000, $3.000. Entonces, ahí que hay una afectación al patrimonio del Estado. Por lo tanto, no vas a poder de alguna manera justificar esa ganancia que has tenido, por lo tanto, inmediatamente ingresas en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Claro, eso es para el particular, pero imagínense que en el proceso investigativo se sabe que algún servidor público de la entidad ingrese en este ilícito, inmediatamente se lo puede ampliar por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, entre otros. Por lo tanto, tenemos que estar plenamente seguros de las cosas que realizamos, pero de cumplir con la normativa administrativa. Nosotros, bueno, todas las entidades públicas manejan el Decreto Supremo 0181, que es la madre de alguna manera de los procesos de contratación, norma madre me refiero. Pero también tenemos las RESAPs. Entonces, para no incurrir en este tipo de ilícitos, es precisamente que deben cumplir a cabalidad, ya sea con el Decreto Supremo 0181 o el RESAPs en su defecto. Existe también alguna suerte de beneficios que te da la Ley 004. ¿Cuándo? Cuando implica la denuncia voluntaria. Pues toda persona que hubiere participar en un hecho de corrupción, ¿no es cierto?, ya sea como investigador, cómplice o encubridor, que voluntariamente diga, sí he participado en este hecho ilícito, o de alguna manera haya participado, se arrepienta, ¿no es cierto?, denuncie o colabore en el proceso de investigación, se va a beneficiar, ¿no es cierto?, con la reducción de 2/3 de la pena. Comúnmente, la mayoría de las instituciones públicas, si bien es cierto no está nombrado algún tipo de recomendaciones en este tipo de ilícitos, resulta de que existe más o menos una suerte de nepotismo. Si bien es cierto esto no está normado, pero recuérdese que habíamos hablado sobre la ética y la moral,
¿no es cierto? Rompe, porque en algunas instituciones resulta de que si bien no son esposos, puede ser que sean hermanos, o existe un vínculo de parentesco, ¿no es cierto? Resulta de que en la misma institución son contratados los mismos hermanos, son contratados familiares, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, ojo, en el tema de consultorías, por ejemplo, que no son servidores públicos, por eso no se puede sancionar con el ilícito penal, por ejemplo, de uso indebido de influencias. No es menos cierto que habíamos hablado que la ley 004 tiene que ver no solamente con la subsunción de algunos hechos ilícitos a la norma penal, sino tiene que ver con el comportamiento ético y moral que debe regir a toda institución pública, pero también a todo servidor público. Eso quiere decir que obviamente ni ética ni moralmente está visto bien de que dos personas, ¿no es cierto?, o tres personas trabajen en la misma institución, ¿no es cierto?, o quieran hacer de alguna manera como una especie de rotatorio. No sé si me dejo entender con la frase de que yo trabajo 2 meses, luego vos ingresas otros 3 meses y así sucesivamente hablando. Entonces, eso rompe con la ética. La nueva ley que se va a emitir por el órgano legislativo, la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, está previendo esta clase de ilícitos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, se está un poquito fortaleciendo, está siendo un poco más rigurosos con esta clase de ilícitos que por el momento, si bien es cierto, no están sancionados por el tema penal, pero sí están sancionados ética y moralmente. Por lo tanto, las instituciones públicas están tomando previsiones al respecto. En su normativa interna están previendo justamente de que se regule este tipo de situaciones para no incurrir en este tipo de alguna manera de anomalías que puedan tener las instituciones públicas y aquellos que se pretendan beneficiar con recursos económicos al Estado. Pues con los delitos que se encontraban contemplados en el Código Penal, ¿no es cierto?, 27 tipos penales, se han agravado también por una parte los ilícitos penales. Por ejemplo, en el tema de incumplimiento de deberes, antes se sancionaba simplemente con meses, ni siquiera con privación de libertad, ¿no es cierto? Era de 6 meses a 1 año. Ahora el incumplimiento de deberes es de 1 a 4 años. Lo propio ha sucedido con contratos lesivos al Estado, que la máxima pena, conducta antieconómica, entre otros, son sancionados con pena privativa de libertad hasta 8 años. Entonces, es un gran avance que tenemos respecto a la ley 004. Vamos a ir concluyendo con los datos muy importantes que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, a pesar de transcurrido el tiempo, por una parte habíamos hablado de la retroactividad. Y claro, aquellas personas que pretenden pensar de que por el pasar del tiempo la pena va a prescribir, ¿no?, sobre la prescriptibilidad. Pues déjenme decir que una vez más, para cerrar la idea, que a pesar del transcurso del tiempo, las personas que cometan delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento. ¿Por qué? Por mandato constitucional. El artículo 112 de la Constitución Política del Estado ha establecido que, claro, hay imprescriptibilidad, no existe régimen de impunidad. En cuanto a esa retroactividad, también los delitos nuevos no son retroactivos por el principio de legalidad. Sí, los delitos que ya estaban contemplados en el Código Penal podrían ser investigados y procesados y sancionados bajo el artículo 123. ¿Qué quiere decir la retroactividad? Implica, por ejemplo, en el caso de habíamos visto los nuevos ilícitos, los 8 ilícitos que ha establecido la ley 004, entre uno de ellos, por ejemplo, se me ocurre el delito de, permítanme, el enriquecimiento ilícito que ha sido creado por la ley 004. Entonces, este delito no va a poder ser aplicado de forma retroactiva hacia 10, hacia 20 años atrás, no, sino desde el momento que se ha promulgado la ley 04, a partir de esa fecha sí va a ser de alguna manera investigado.
pero aquellos delitos como contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, etcétera, etcétera, sí de alguna manera van a ser investigados con retroactividad. Eso es lo que quiere decir respecto a la irretroactividad, claro, y podrán ser investigados y procesados de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política del Estado. El delito permanente, dato muy importante. Esas conductas, ¿por qué va a ser investigado? ¿Por qué el tema de la retroactividad? Porque resulta, mis estimados, de que las conductas que violen permanentemente el bien jurídico protegido se los denomina delitos permanentes. Es decir, que con el transcurso del tiempo no pasan, sigue latente el delito. Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo, pueden ser juzgadas en el presente a pesar de que hayan sido cometidos en años anteriores. En este caso, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. ¿Por qué? Porque de alguna manera es permanente ese delito. Los bienes afectados, el tema del daño económico al Estado no ha sido recuperado, entonces sigue latente el delito. Por eso es que se considera delito permanente. Todas estas cuestionantes han sido interpretadas por la sentencia constitucional número 712, quebrado 2012. Es la famosa sentencia que ha emergido de alguna manera en el proceso penal que se le ha seguido al señor Manfred Reyes Villa, dicho sea de paso, que en su momento fue autoridad en el municipio en primera instancia y luego con posterioridad gobernador o prefecto en su momento, otrora en la ciudad y en el departamento de Cochabamba. Claro, este pretendió beneficiarse con el tema de la prescriptibilidad, con el tema de la retroactividad. Sin embargo, la justicia le dijo no. Por eso es que la ley 004, a partir de esta sentencia constitucional, queda plenamente vigente para su aplicación. Por otra parte, tenemos la prosecución de juicios en rebeldía, como ustedes bien lo conocen, específicamente en temas de corrupción. Cualquier hecho ilícito que sea corroborado, ¿no es cierto?, los procesados, es decir, los denunciados, los imputados, los acusados en delitos de corrupción o vinculados, que para evadir la justicia, antes evadían la justicia, se les iniciaba un proceso penal y listo, se les escapaba y el proceso penal quedaba paralizado. Ahora no, para evitar justamente esta paralización, ¿no?, igual van a ser juzgados porque se les va a habilitar un abogado de oficio y se va a concluir hasta su sentencia una suerte de ilícito penal que ha sido declarado en rebeldía, conforme señala los artículos 90 y 91 del Código de Procedimiento Penal. Claro, aquí podrán decir, no, pero es que lo que puede pasar es que se está violando su derecho a la defensa. No, señores, el Código de Procedimiento Penal y la Ley 004 ha previsto también esa situación y en su resguardo de su derecho a la defensa y sus garantías constitucionales, claro, se va a nombrar a un abogado de oficio para que se prosiga con el proceso penal. Todo con el fin de evitar la impunidad, de recuperar los bienes defraudados y la reparación del daño causado al Estado. Antes de concluir el curso, déjenme decirles que para finalizar y redondear la idea del por qué se ha llamado la Ley 004, denominada Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es menester pues señalar que Marcelo Quiroga Santa Cruz fue un defensor acérrimo de lo que implica de las luchas sociales, y no solamente luchas sociales, sino que también, históricamente hablando, fue el que inició una suerte de juicio de responsabilidades en contra del señor Banzer y su dictadura. Por eso es que el vicepresidente y, claro, la Asamblea Legislativa Plurinacional en su momento han decidido y han refrendado que esta Ley 004 sea denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz. Lamentablemente en su momento
Anecdóticamente, los familiares no quisieron que esta ley 004 lleve el nombre de su extinto familiar. Sin embargo, en la actualidad tenemos la ley 004, denominado también Marcelo Quiroga Santa Cruz. Con esa finalización, haciendo las recomendaciones del cumplimiento efectivo de la ley 004, quiero dar un enorme agradecimiento a las autoridades de esta institución, del Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia, por la invitación, y el mayor agradecimiento y las felicitaciones a las autoridades. Un abrazo a todos, espero haber cumplido con la finalidad, pero sobre todo con las expectativas de este curso. Muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenas tardes.